Ok, vamos a hacer un leve recuento de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Si mal no recuerdo, empezamos con conociendo todos los componentes electrónicos. Pues la función específica la vamos a ver conforme vayamos desarrollando la temática. Pero a grandes rasgos, hasta ahorita conocemos diferentes tipos de dispositivos y simbología, ¿verdad? La principal, que yo creo que es la que es con la que más hemos trabajado, pues son las resistencias. Resistencias. También hemos visto capacitores, transistores, base, colector y emisor. Este es un transistor. También podemos hablar de inductores. Entre otros, ¿verdad? Bueno, otro importante es el diodo. A grandes rasgos, pues ya hicimos por ahí un ejercicio de cada uno de los componentes. Sabemos para qué, cuál es el principio básico de funcionamiento. Pero a grandes rasgos, voy a corregir la resistencia porque se ve medio curva las formas y no son curvas. Son así. Es la resistencia. Hablábamos de que la resistencia, pues es la capacidad que tienen los materiales para oponerse al paso de corriente. Para esto nosotros ya debemos conocer algunos principios básicos fundamentales de electricidad y electrónica, ¿verdad? Al menos los conceptos. Tenemos que saber lo que es la corriente eléctrica, o lo que es la intensidad de corriente. Generalmente la representamos con la letra I y su unidad de medida es el amper o amperio, ¿no? Tenemos el voltaje. El voltaje eléctrico también, este se representa con la letra V y su unidad de medida pues es el volt. Volt. Prácticamente de aquí se derivan otras unidades, ¿verdad? Pero dentro de las básicas fundamentales pues está la potencia también. La potencia eléctrica pues generalmente se representa con la P y su unidad de medida es el watt. Es el watt. Tenemos, por citar algunas definiciones, pues corriente eléctrica se refiere específicamente al flujo de electrones que se trasladan desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial en un circuito. Es decir, necesitan un camino de conducción. Y para poder definir esto, nosotros vamos a utilizar un pequeño circuito básico para poder determinarlo, ¿verdad? Y hacer la definición específica de lo que es cada uno de los elementos que componen el circuito. Tenemos una fuente de voltaje. Tenemos una resistencia. La resistencia se mide en ohms y se refiere específicamente a la oposición al flujo de corriente, eléctrica, ¿verdad? Es decir, la resistencia limita el paso de electrones a través de ella. Entonces, la corriente se establece habitualmente de manera convencional saliendo por la parte positiva de la fuente. Entonces, hace su recorrido a través... A ver, voy a
aceptar nada más a alguien más. Admitir, admitir. Ok. Creo que, bueno, nada más se había salido. Vamos a regresar. A esta malla que podemos observar aquí se le conoce como malla o como lazo. Prácticamente es un circuito cerrado por donde fluye la corriente. Entonces, cuando llega la corriente a la resistencia, genera una caída de tensión, un voltaje. Entonces, a esa caída de tensión lo vamos a llamar voltaje de resistencia. Si observamos la conexión donde se une la terminal de la fuente y la terminal de la resistencia, pues es lo mismo, ¿verdad? Es como si tuviéramos un cable unido ahí. A esto se le conoce como nodo. Y los nodos son puntos de unión de dos o más ramas, dos o más ramificaciones que tenemos en un circuito. Entonces, el voltaje es la diferencia de potencial que tenemos entre estos dos terminales de una fuente, ¿verdad? Para poder que fluya la corriente, necesitamos que haya esta diferencia de potencial. Si ustedes hacen alusión físicamente cómo se vería una fuente, puede ser un eliminador de corriente de esos que utilizan para cargar sus celulares, puede ser una batería, inclusive, puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? No importa el tamaño, no importa la forma, mientras sea un dispositivo que almacene energía y que la tenga disponible para entregar a un circuito, pues a eso lo vamos a conocer como fuente de voltaje. Hay fuentes de corriente también. La fuente de corriente, a diferencia de la de voltaje, nada más se le pone una flechita en la parte central y generalmente se mide en amperes, ¿verdad? Pues si yo les digo 5 amperes, pues es una fuente de corriente de 5 amperes. ¿Y qué es el amper? El amper es la unidad de medida de la corriente y prácticamente representa cómo se mueven las cargas eléctricas a través del circuito. Entonces, si nosotros analizamos un poquito a nivel atómico esto, pues nos vamos a dar cuenta que lo que fluye a través de los conductores son los electrones. Los electrones son partículas subatómicas, si lo vemos desde este punto de vista, son partículas subatómicas que están orbitando alrededor de un núcleo. Entonces, generalmente en cada órbita se manejan dos electrones, dependiendo del material que estamos manejando, ¿verdad? Va a ser la forma en cómo vamos a representar nuestro modelo. Si recuerdan un poquito en análisis de la materia y la energía o en química, pues ahí se vieron los modelos atómicos. Y los modelos atómicos no es otra cosa más que la forma en cómo se están distribuidos los electrones alrededor del núcleo. Y se habla de órbita, se habla de niveles energéticos, se habla de números cuánticos, se habla de todo lo que conlleva a justificar la forma del comportamiento que tienen los electrones o las partículas subatómicas en un átomo. Y por ahí recordamos que hay una tabla de distribución de niveles energéticos, aparecen los orbitales N, S, P y F, y que dependiendo del orbital, es el número de orientaciones que tenga, y cada orientación pues representa que puede tener máximo cierta cantidad de electrones, ¿verdad? No nos vamos a meter en esos rollos porque ustedes ya lo vieron en análisis de la materia y la energía. Ahorita lo que me interesa es que les quede claro nada más cómo fluye la corriente a través de un circuito. Entonces, prácticamente aquí los átomos que vamos a representar son átomos que tienen la capacidad de ceder electrones para poder que esos electrones puedan fluir, ¿verdad? Si ustedes recuerdan un poquito, los circuitos eléctricos
tienen características particulares, ¿verdad? Los cables de conducción son metálicos. ¿Por qué? Porque los metales tienen una característica muy particular y funcional para este tipo de circuitos. Ellos se definen o se representan por enlaces metálicos. Y los enlaces metálicos no es otra cosa más que iones. Háblese que un ion es un átomo o una molécula que perdió o ganó electrones. Entonces, en un metal, los electrones abundan. Entonces, se dice que son iones sumergidos en un mar de electrones. Entonces, cuando hay una diferencia de potencial conectada, es decir, que le conectamos una fuente de energía, estos electrones tienen la capacidad de fluir, es decir, fluyen a través del cable porque el cable está saturado de electrones son atraídos a través de ese cable conductor. Aquí provocan una caída de potencial. Ok. Aquí en la resistencia provocan una caída de y se convierte en el voltaje de la resistencia. Entonces, lo que justifica que los electrones fluyan a través de un circuito es que ese material del que está elaborado el circuito es un metal y el enlace metálico es el más favorable para poder determinar que los electrones pueden moverse desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Y si hablo de potencial o diferencia de potencial, estoy hablando de voltaje. Entonces, imaginen ustedes, por citar un ejemplo, ¿cómo vamos a imaginar que esta es una caída de agua? Esta es una cascada. Aquí tenemos la montaña y aquí tenemos el agua, ¿verdad? Esta agua está fluyendo y cae. Bueno, aquí este es un punto de mayor potencial de la cascada y este es el punto de menor potencial. Por lo tanto, el agua que está aquí tiene potencial, es decir, tiene energía almacenada y tiene la capacidad de realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Caer. Entonces, la batería tiene electrones con potencial, es decir, tienen la capacidad de realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Fluir a través de un cable conductor, pasar a través de una resistencia y provocar un efecto. El efecto probablemente sea que la resistencia se caliente. El efecto probablemente sea que la resistencia se ponga al rojo vivo, si es una resistencia metálica, por decir algo. Pero la cuestión aquí es que tienen capacidad de realizar un trabajo, es decir, poseen energía. La definición de energía sería capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo. Entonces, la rapidez con que se realiza ese trabajo, eso ya es otro término, conocido como potencia. Entonces, si tú quieres saber si algún objeto tiene energía, pues tienes que analizar qué trabajo es el que puede realizar. Por citar un ejemplo, miren, si citamos un pequeño ejemplo, a ver si me ven. Citamos un ejemplo. Si yo, en lo personal, levanto esta calculadora, la levanto, hay una distancia desde aquí hasta el suelo, ¿verdad? Entonces, yo les digo, esta calculadora puede realizar un trabajo. Probablemente algunos nos vamos a confundir y vamos a decir, bueno, sí, puede realizar cálculos, ¿verdad? Pero realmente el trabajo al que me estoy refiriendo es el trabajo enfocado a la energía de potencial que le imprimí a esta calculadora para poder levantarla del nivel. Es decir, el hecho de que la calculadora esté sobre el nivel del suelo ya implica que se gastó energía para poder levantarla, ¿verdad? Y esa energía implica que es una capacidad que tiene la calculadora para realizar un trabajo.
¿Cuál es el trabajo? Caer. Si yo la suelto, sola va a caer, ¿verdad? Entonces, la energía de potencial es una forma muy práctica de definir cuándo un objeto tiene la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Esa energía de potencial, eso lo ven en física también, y se puede aplicar en cualquiera de los aspectos que consideramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros determinamos que un objeto tiene la capacidad de realizar un trabajo, significa que posee energía. La rapidez con que se realice ese trabajo va a ser la potencia. Y en potencia nosotros podemos ser científicos, ¿verdad? Si recordamos un poquito cómo se araban las tierras, las parcelas antes de que llegara la tecnología moderna, los tractores, pues ahí andaban los señores con sus bueyes, ¿verdad? Con burros, tirando arados, y tardaban todo el día en arar una media hectárea, por decir un número, ¿verdad? Pero llega alguien con un tractor y resulta que esa media hectárea en una hora ya la terminó de arar. Entonces, ¿qué significa? Fue el mismo trabajo, al final de cuentas, araron, el arado recorrió toda esa hectárea, ¿verdad? Pero la potencia del tractor, la potencia impresa del tractor, definió que se hiciera mucho más rápido el mismo trabajo. Entonces, cuando decimos que algo tiene más potencia, significa que puede realizar el mismo trabajo, pero con mayor rapidez. Entonces, que no quede hay una duda al respecto. Si tienen preguntas, adelante, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, cuando nosotros analizamos ya esta condición, nos podemos dar cuenta de ciertas características. Si yo, por ejemplo, les hablo de un dron y el dron tiene una batería con ciertas características, probablemente tenga de volar ese dron va a ser de 10, porque la batería tiene ciertas características, cierta energía que puede almacenar, ¿verdad? Pero si yo cambio la batería por otras características, es decir, que sea más robusta, que tenga más celdas, probablemente sea hasta del mismo tamaño, pero a lo mejor el material es distinto y almacena mayor energía. Entonces significa que va a tener mayor potencia, ¿verdad? Entonces, prácticamente, cuando nosotros hablamos de dispositivos eléctricos, pues el diseño de esos dispositivos es lo que va a definir la capacidad para realizar el trabajo y la rapidez con que lo haga. Un motor eléctrico también tiene características de fabricación, ¿verdad? Un motor eléctrico tiene un devanado, se alimenta con energía eléctrica, se generan campos magnéticos, pero esa intensidad de campo va a quedar definida de acuerdo al número de espiras que tengan las bobinas, ¿verdad? ¿Qué es una bobina? Es un alambre aislado, enrollado en sí, que te ayuda a inducir campos magnéticos sobre ciertas áreas específicas, y esto genera fuerza electromotriz inducida en un rotor, por ejemplo, y el rotor pues empieza a girar, ¿verdad? De acuerdo a cómo está variando la señal eléctrica en ese motor. Entonces, cuando hablamos de una carga, como es aquí, esta carga puede representar muchas cuestiones, no nada más una resistencia, ¿verdad? Puede representar, por ejemplo, una lámpara, puede representar un circuito, y ese circuito se reduce en una carga y queda determinado por esa resistencia, expresado por esa resistencia. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de circuitos en sí, tenemos que definir cada uno de los elementos. Si nosotros vamos a diseñar un circuito, tenemos que conocer las necesidades propias, ¿verdad? Pues obviamente si yo quiero un dron que se eleve con una cámara grande para hacer ciertas tomas aéreas, entonces ese dron tiene que tener la capacidad energética para soportar y de potencia para soportar su peso más el peso de la cámara, ¿verdad? Más el tiempo que yo quiero que permanezca volando. Entonces,
todos esos detalles influyen en la selección de los elementos que vamos a analizar para poder hacer la integración de esos dispositivos y conformar el dron de acuerdo a las necesidades apremiantes que tenemos para realizar ese trabajo. Entonces, a grandes rasgos, cada dispositivo que hemos visto tiene una función específica. La resistencia, les decía, que limita el paso de corriente, ¿no? Un capacitor, hay diversos tipos de capacitores. Por ejemplo, este es un capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico tiene polaridad. ¿Qué significa? Que yo tengo que conectarlo de acuerdo a las especificaciones que trae el capacitor. Vamos a buscar cuál es el positivo, cuál es el negativo y lo conectamos. Son una especie de cilindros pequeñitos, ¿no? Si yo lo conecto con una polaridad inversa, truena, se escucha como cacahuatito y ya no sirvió el capacitor que hay que comprar, ¿verdad? Transistores también hay diferentes tipos. Este es un transistor NPN, se llama el tipo NPN, y realmente es un arreglo de material semiconductor parecido al de los diodos. ¿Qué es lo que hace el transistor? El transistor es, dependiendo de la configuración que le des, pero por ejemplo si se configura como un switch, con una señal eléctrica que le aparece en la base, permite que pase energía desde el colector al emisor. Es como si fuera una llave de grifo, ¿no? Entonces imagínense ustedes esto y un grifo. Entonces, llega aquí la corriente, que es el agua. ¿Cuándo va a salir el agua por aquí? Cuando alguien mueva esta llave, ¿verdad? Si abro la llave, sale agua. ¿Qué tanta? Pues dependiendo de la forma y la cantidad en la que abra la llave. Entonces, es lo mismo, pero esto ocurre a nivel eléctrico. En un transistor, la base viene siendo la compuertita para abrir la válvula. Entonces, aparece una señal eléctrica y permite el paso de energía desde el colector hasta el emisor. Entonces, circuitos básicos con este, pues sería poner B más 12 volts, por decir algo. Tenemos aquí el emisor, una carga resistiva y aterrizado. Cuando aparece la señal aquí en la base, esta corriente, este voltaje que aparece aquí, empieza a aparecer acá porque la resistencia va a desplazar, como va a pasar la energía por aquí, esta caída de potencial va a aparecer aquí también. Más o menos 12. Entonces ya de aquí lo puedes utilizar para alimentar a lo mejor un relevador, etcétera, ¿no? Ya veríamos con mayor calma este tipo de configuraciones. Pero un transistor, por si no tenían idea, un transistor funciona como si fuera una llave del agua. La llavecita es la base, este sería el colector, por donde llega el agua, y por donde sale es el emisor. Entonces, es una analogía muy, muy práctica para poder comprender el funcionamiento de los transistores, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahorita quería concentrar todas estas definiciones, esta información. Es una hora. Les voy a pedir, por favor, el día de mañana quiero tener la clase virtual también, pero para hacer ya análisis de circuitos. Vamos a ver un análisis de circuito serie, circuito paralelo. Y si alcanzo, pues vamos a ver un circuito mixto. Ahorita me interesaba que tuvieran, pues claro, el concepto o los conceptos que se manejan en circuitos electrónicos, porque al final de cuentas esto es lo que necesitamos conocer para poder entender de manera práctica el principio básico de funcionamiento de los drones. No sé si tengan alguna duda al respecto. Voy a dejar de grabar en este. Detengo la grabación.